Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están? Aquí estoy. Este día sí trabajó en internet. Gloria al Señor. Y qué bueno que me acompañen para oír la palabra, porque es la que nos bendice el Señor al hablarnos por medio de ella. Y gracias a Dios que le da a usted una oportunidad, como a mí también, para hablar la palabra del Señor, para que la gente se dé cuenta en dónde o cómo estamos viviendo con el Señor y cómo podemos defendernos del enemigo por la palabra que Él nos ha dado. Y ese es el arma que tenemos, su palabra. Me acuerdo cuando el Señor salió del ayuno, había estado ayunando 40 días y 40 noches, salió del ayuno y inmediatamente Satanás vino al encuentro de Él y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Él sabía que Jesús tenía hambre, porque 40 días y 40 noches sin comer. Pero ¿qué hizo Cristo o Jesús? No con solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el arma que el Señor nos da. Que tengamos citas bíblicas para poder reprender a Satanás. Vamos a orar primeramente y luego vamos a hablar la palabra en esta mañana. Padre, estoy delante de tu presencia para darte gracias por este nuevo día que tú nos has permitido. Gracias por concedernos, Señor, oportunidad para venir, Señor, a este lugar para adorarte, Señor, para oír tu palabra, expresar con gratitud, Señor, que tú eres nuestro Dios, Jesucristo nuestro Salvador, y el Espíritu Santo nuestro guiador. Y en esta mañana, Señor, estoy en tus manos. Pido que aquellos hermanos y hermanas que se lleguen a conectar al chat, Señor, que tú los bendigas de una manera grande, especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tus manos están, como yo también me entrego a ti, Señor. A ti doy gloria y honra para siempre. Amén. Amén. En esta mañana vamos a hablar hablando a los Efesios. El hermano Pablo habla a los Efesios en el capítulo 6. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Comenzamos desde el versículo 10. Hermana Choncita Machado del Salvador. Hermana, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno, gloria al Señor. Gracias por acompañarme. Gracias. Esta palabra va a ser interesante para usted y para todos. Porque es el arma, como estaba diciendo, el arma que Dios nos dio para defendernos del enemigo. La armadura de Dios es el tema. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces, esa arma el Señor nos está dando para que veamos que, decir, vestido de toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él como debo de hablar. Él era enviado de parte del Señor Jesucristo, pero está diciendo, no se olviden orar por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar palabras que Dios me da para ustedes. Así que yo pido también, siempre pido diciendo que no se olviden de mí, orar por mí, porque todos nosotros necesitamos orar los unos por los otros. No importa quién sea, todos necesitamos de Dios, todos. Yo he dicho, el hombre rico tiene grandes ganancias, riquezas, pero él también necesita de Dios. Y él no se da cuenta. Piensa que las riquezas las hace porque él lo puede hacer. No, es que Dios le da bendición. Y ciertamente, para tomar esta ordenanza de parte de Dios es un mandato que Dios nos da. Ponerte la armadura de Dios. Y cuando es una orden, no es una orden de nosotros, sino viene de arriba. Un mandato de Dios, ponerte la armadura. Reconocer cómo puedes defenderte. Y eso es lo que debemos de saber, que dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos al Señor en el poder de su fuerza contra las asechanzas del diablo. Hermana Sofi González de Monterrey, Dios te bendiga, hermana, ¿cómo estás? Lo siento, pero no he tenido oportunidad, pero ahora digo que hay que servir al Señor y seguir adelante. Confiar en Dios, porque la palabra de Dios es la vida nuestra. Debemos tener fe en Él. No dudar, sino creer. Si yo te digo, tienes un mal en tu estómago, si yo te digo, de parte de Dios, tómate un vaso de agua. Cree que el Señor va a hacer la obra en tu cuerpo. Pues somos guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando se dice, es porque el Espíritu Santo que está en mí ordena para decirle a la gente cómo debe de ser. Dios nos da ese don y podemos hacer algo por nuestros hermanos, por nosotros mismos. Por eso el Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su poder, su fuerza contra las asechanzas del diablo. ¿Cómo?
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Ahorita en este tiempo tenemos tanta tempestad del diablo porque él quiere destruir la humanidad. La persona que se deja, se la va a llevar. Lo va a matar como él quiere. Porque tenemos esa lucha contra Satanás, que está siempre en contra nuestra. Nos odia, porque somos nosotros imagen de Dios. Y vas a decir, ¿cómo que somos imagen de Dios? Él nos hizo a imagen de Dios. Lo hizo a Adán. No solamente que la imagen de Dios se ha ido de nosotros porque pecamos delante de Dios. Ahora somos solamente seres humanos. Somos como Dios. Y vamos a hablar la palabra de Dios, del Señor, como Él nos ordena. Esa es la autoridad que nos da el Señor. Hablemos lo que Él nos enseña. Ha habido ocasiones, hermanos y hermanas, que me están escuchando. A veces que yo preparo las cosas que escribo en la tableta, lo que tengo que decir, lo que hay en la Biblia, pero a veces no digo lo que tengo escrito, sino lo que el Espíritu Santo me dice. Y digo, gracias Señor, gracias, porque me recuerda cosas que han pasado y digo, esto es concerniente a lo que estoy hablando. Y cuando uno tiene la mente puesta en el Señor para obedecerle, tiene uno que hacer como el Señor dice. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el día malo, cuando hay problemas, tenemos la palabra de Dios. Por eso el Señor, hace rato que estaba orando en el cuarto, y el Señor, yo le decía, Señor, pero ¿cómo podemos estar hablando en contra de cosas que vienen aún cuando estamos en dolor? Pero la Biblia nos testifica, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque creemos en Cristo. Pero si no creemos en Cristo, solamente en Cristo puede tener usted la fe y la esperanza que el Señor lo va a ayudar. Por eso el rey David, cuando tenía problemas, decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él confiaba en Jehová Dios. Y tenía la confianza que el Señor Dios lo iba a ayudar. Pero si no tenemos nada de la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos defendernos. Yo le dije al principio, cuando Jesús salió del ayuno, tenía 40 días y 40 noches ayunando. Salió del ayuno, inmediatamente Satanás se le presentó. Y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjese, todavía dudando, el diablo. Él sabía nomás que estaba poniendo dudas. Y a veces que viene con nosotros dice, ¿verdaderamente tú sirves a Dios? Muéstramelo. Y a veces dice, ¿en qué forma te lo puedo probar? En que tú vas a resistir todas las cosas que vienen contra ti y decirle, en el nombre del Señor, yo permaneceré fiel a Él. No voy a oír la voz de la duda, sino que en la firmeza que el Señor nos da. Somos hijos de Dios,
cuando hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dicho, entra a mi vida. Eso es lo cuando nosotros aceptamos a Cristo, eso es lo más importante. Aceptamos a Cristo, entonces nuestro nombre va a ser escrito en el libro de la vida en el cielo. Pero si no hemos confesado recibir a Cristo y moremos sin aceptar a Cristo, nuestro nombre no va a estar en el libro. Hermana Said de León de Brosville, Dios te bendiga, hermana. Porque si nosotros no recibimos a Cristo, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Dios lo envió para venir, para morir por nosotros pecadores y borrar el pecado nuestro al aceptar a Cristo. Todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Y el pecado de Adán pasó a nosotros. Gracias, hermana, por su bendición, hermana. Porque realmente cuando Adán pecó, fue el primer hombre que Dios hizo. Pero como desobedeció, el pecado de él pasó a toda la humanidad. Mucha gente dice, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Todos. Porque la sangre de Abel, de Adán, ha corrido por todo el ser humano. Entonces, cuando aceptamos a Cristo y le decimos, te acepto, Señor, entra a mi vida y voy a ser como tú me digas. Voy a vivir para ti. Nos alejamos del mundo de perdición y servimos para Cristo. Y cuando vivimos ciertamente para Cristo, cuando muramos, todos vamos a morir. Un día. Y cuando llegamos al cielo, vamos a entrar al cielo. El que está en el libro de la vida entrará, dice, al reino de Dios. Y el que no ha aceptado a Cristo, no está su nombre escrito en el libro de Dios. Entonces, él o ella es puesto aparte. ¿Por qué? Porque va a ser castigado. Va a ser, ¿por qué no aceptaste a mi hijo, el cual le envié para que muriera por ti? Ahí está el problema. Mucha gente ha dicho, cuando yo muera, yo voy a pedirle perdón a Dios a ellos. No, aquí es donde se pide el perdón. No, ya en el cielo ya vas a ser juzgado. Ya la autoridad te llevó, ya vas a estar ahí para ser juzgado. ¿A dónde vas a ir? Por eso, la Biblia nos está enseñando que tomar la armadura de Dios para poder estar firmes contra las hechanzas del diablo. Pero si no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos defendernos. Pero cuando sabemos, dicen, el Señor te reprenda, demonio, porque yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Tengo el poder de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Y la autoridad que el Señor te ha dado, lo reprendes. Y el diablo se siente y dice, ok, tiene que irse. El apóstol Santiago dice, resistid al diablo que huirá de vosotros. El diablo sabe quién está sirviendo a Dios y quién no. Y si nosotros estamos sirviendo al Señor, sabemos que Él nos va a ayudar y estamos siempre reprendiéndolo. En el nombre del Señor yo te reprendo, Satanás. Y podemos hacerlo. Por eso, cuando tenemos esta enseñanza de la armadura de Dios, hay 12 mandatos para los santos. El primer mandato es, ha sido ordenado de lo alto en tu llamamiento a la gran doctrina del Evangelio. Ahora nos enseña al enemigo opositor cómo podemos vencerlo.
pero es un mandato ordenado de parte de Dios, de lo alto. Ponerte la armadura de Dios. Porque el diablo es terco. Y no se va porque dice, yo tengo que convencerla, y tengo que traerla a mi redil, a engañarlo, a engañarla. Y te engaña. Porque ese es el trabajo de él. El Señor mismo dijo, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Por qué andaba el diablo y la gente detrás de Cristo? Los judíos no creían en Cristo. Todos los religiosos tenían pura religión. Y no creían a Cristo, que era hijo de Dios. Y les decía la verdad y no creían. Porque pensaban que su religión podía librarlos. Pero no. Ninguna religión puede salvar a nadie. Solamente la relación con Cristo. Que conozcamos a Cristo y decirle, perdona mis pecados, Señor. Porque la Biblia enseña que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Eso es lo más importante, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Una persona me dijo una vez, era una mujer, hermano, yo no tomo, yo no hago nada, me tomo una cerveza para almorzar. Oh. Y le dije, de esa cerveza sigue la siguiente, y luego otra. ¿Y qué pasa? ¿Estás obedeciendo a Dios o desobedeciendo? Algunos dicen, es un pecado blanco. El pecado no es blanco y negro. Es como un cáncer, una lepra. Nadie te le puede quitar. Solamente Jesucristo puede quitar la lepra, que es el pecado. Por eso el Señor dice, en el segundo mandato dice, ser fuerte en el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tenemos que tener Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ayudarnos. Brother Corey Adams, God bless you, brother. How are you this morning? You okay? Good. I am okay. I'm blessed because it's God with me. The Holy Spirit is talking this morning. Thank you, brother. Thank you. Ser fuerte en el Señor. Dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Ser fuerte en su poder. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Ahí tenemos la respuesta. Porque cuando el Señor nos habla, podemos saber que cuando el Señor nos dice lo que podemos hacer, es que cuando tienes Biblia en ti, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, ¿qué está diciendo Pablo? Mana Jackie Adams, God bless you, mija. How are you this morning? You working? Good. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Llevaba a cristianos a Jerusalén para que fueran castigados, pero un día se encontró con el Señor. En el camino, cuando él venía a Damasco para llevar gente para Jerusalén, para que fueran castigados. Y un día se lo encontró el Señor en el camino, en Hechos capítulo 9, ahí dice. Y cuando el Señor cayó, hubo un resplandor de luz
y cayeron ellos del caballo donde venían, no sé, que sería camello, no sé qué era, pero cayeron de la cabalgadura. Y le dice Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el hombre se encuentra realmente con Cristo, su vida cambia. Que creemos que Él es el único Dios que nos puede ayudar. Y cuando el Señor le habla a Saulo de Tarso, era Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano José, enamorado, Dios te bendiga, hermano, porque estás viéndonos. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. ¿Por qué me persigues? Está haciéndole saber por qué vas a Damasco a tener gente cristiana para que sean castigados en Jerusalén. Y Jesús dijo, Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nos persiguen a nosotros la gente, porque predicamos la palabra del Señor, no nos persiguen a nosotros, sino a Jesucristo, porque nosotros presentamos a Cristo. Representamos a Jesucristo. Si lo estamos haciendo realmente con esa autoridad. Y a veces el diablo quiere que tú sufras. Y no quiere que tú lleves la palabra. Porque cree que dice, me lo van a quitar. Yo quiero engañar a la gente. Y esto es lo que debemos de saber. Saulo, cuando él recibió la palabra de Jesucristo en el camino, y le dijo, entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Fue cuando se cambió el nombre de Saulo, fue cristiano y fue Pablo. Entonces, Dios cambia nuestra vida cuando estamos viendo lo que está pasando en el tiempo. Hermana Mari Ortiz, Dios le bendiga, hermana, de allá de la granja de General Terán. Gracias, hermana, por estar viéndonos. Porque el Señor quiere que seas fuerte en el Señor, pero tenemos que tener la palabra. Ponerte toda la armadura de Dios, pararte firme. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios en ti. Tienes el arma puesta. Y siempre dice, el Señor te reprenda, demonio. Porque tienes fe, confianza en que tú eres hija o hija de Dios. Has pasado la prueba porque dices, yo soy salvo o salva. Jesucristo vive en mí. Y tenemos esa autoridad. Por eso oramos por la persona, porque el Señor nos da autoridad para orar por ellos, si ellos piden. No podemos orar solamente así, no. Si tú pides, viene conforme a la palabra de Dios que dice la Biblia, el que pide, recibe. Si el niño no llora, la madre no le va a dar la tetera. Pero si el niño llora, la madre le va a dar de comer. Por eso dice Dios, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá la puerta. Porque el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, dice, yo entraré a él. Eso es lo que te acabo de decir. Si tú aceptas a Cristo, Él puede entrar a tu vida y tu vida cambiará. Habrá paz en ti. Porque cuando entra Cristo en ti, hay una paz, una seguridad. Ahora dices, soy hijo o hija de Dios. He recibido a Jesucristo, el cual Dios envió a la tierra para morir por mí. Lo acepto. Pero por eso dice,
ponerte firme. ¿Quién eres tú? Ceñidos vuestros lomos con la palabra, con la palabra de verdad. Ponerte la coraza de la justicia. Calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Tienes fe? Dice, yo sé quién soy en el Señor. Aunque te diga la gente, dice, tú no eres nadie. Yo sí sé quién soy. Porque he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Él me ha dicho, mas a todos los que le recibieron, dice la Biblia, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. El que recibe a Jesucristo. No todos somos hijos de Dios. Los que recibieron a Cristo sí. Todos somos, algunos son seres humanos, pero no han recibido a Jesucristo. Entonces, hay una diferencia. Porque ninguna religión, como dije al principio, puede salvar al hombre y la mujer. Nadie. Tengo un mensaje que daré pronto donde habla el Señor de esto. Pero voy a dejarlo hasta ahí. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, tomar el escudo de la salvación, tomar la espada del Espíritu. Aquí está la palabra. Orad en el Espíritu, orar siempre. Velando en toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y no solo por los nuestros, sino por todas las necesidades que hay en el mundo. Esto es, hay que saber nosotros cómo estamos orando al Señor. Pero con una reverencia que no podemos dejar nosotros que el diablo perturbe nuestra mente, sino decirle, sabemos cómo enfrentarnos al enemigo porque tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia. Podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34. Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34. Para que decirle la verdad. Por la fe conquistamos reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por el poder que hay en el Señor. Es una espada que tenemos de parte de Dios, pero tienes que vivir la vida que el Señor quiere. Cuando te pone la coraza, tienes una habilidad para pararte en contra de tu enemigo. Porque si no tienes la autoridad de parte de Dios, tú no te puedes parar de frente del diablo. Tienes que tener el poder de Dios. Tienes la habilidad de apagar todo dardo del maligno. Y una promesa, al ponérsela la armadura de Dios, tienes ese poder. Porque estás hablando con autoridad. Pero si alguien te dice, ¿es verdad lo que estás diciendo? Bueno, pues voy a la iglesia, pero no.
yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Porque he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Y sé quién soy. El diablo no me va a quitar lo que el Señor me ha dado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de estratagema de hombre, y para engañar emplean con astucia las artimañas del error para dañar ¿qué? El alma. El alma y el espíritu que está en ti y en mí es de Dios. No es nuestro, es de Dios. Y lo que el Señor nos ha dado, tenemos que dar cuenta. Y muchas personas piensan, dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Por tu cuerpo, pero el alma que está dentro de ese cuerpo, ese espíritu, es de Dios. El día que llegues al cielo, vas a dar cuenta de lo que hiciste. Anduviste perdido, sin Dios y esperanza, en drogadicción, prostitución, en lesbiandad. Eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que enmendarnos y vivir una vida como la Biblia nos enseña. Hay una guerra general entre los creyentes, que hay espíritus rebeldes que son en contra de Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 16, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está explicando claramente que antes él hacía lo que él quería, pero cuando se le reveló Dios a él, dijo que tengo que obedecerle a él, no hacer como yo quiero. Hay 4 clases de espíritus rebeldes. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El principal es el que da la orden, es el que tiene el rango más alto. El diablo más viejo da la orden, Satanás. Él quiere hacer como él quiere. El segundo es, autoridades son los que deducen y ejecutan la voluntad de su jefe Satán. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, Cristo sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, tienes a Cristo en tu corazón, tienes el poder de Dios. Y el diablo dice, ok, con ese no me meto, o con ella no me meto. Sé quién es, tiene poder de parte de Dios. Pero tenemos que tener la habilidad para poder reprender al enemigo. El tercer gobernador del mundo de las tinieblas se llama Cosmocrátapos. Él es el del más edad, el espíritu que gobierna el mundo. Dice el hermano Daniel, el capítulo 10, versículo 13 al 21. Ahí explica el hermano, el profeta Daniel. Por eso, siempre Daniel está orando. Aunque los gobernantes de esa nación no querían que oraran. Pero él dice, yo tengo que orar a mi Dios. No puedo estar esclavo a mis gobernantes. Tengo que orar a Dios.
y se abría, entraba en su casa y abría las ventanas de su cuarto para orar a Dios, adorarle. Es cuando detiene la autoridad de parte de Dios. Tengo que ir a orar. Yo tengo sentado en mi teléfono a qué hora me está hablando el Señor. Y llega la hora, aunque yo te iba a comer, tengo que dejar de comer por ir a orar. Porque tengo que hacerlo. Entonces, tenemos la autoridad de parte de Dios. El cuarto demonio es neopática. Fuerzas de maldades que habita sobre la tierra, espíritus malos del Satán en las alturas de los cielos. En vista de los efectos que tenemos estos enemigos, para poder resistir, vistámonos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué se forman tempestades a veces en ciertos lugares? Pero terrible, porque el diablo se mete en la tempestad porque quiere destruir. Y a veces Dios también envía castigo. En naciones que están desobedeciendo, manda un castigo. Porque si hay servidores ahí de Dios y no hacen caso, Dios tiene que hablar. Cuando el padre llega a la casa y el hijo está diciendo, ¿tu mamá no te ha dicho nada? Aquí estoy yo. Y cuando dice papá, ok, Terry, ok. Hay autoridad. Y Dios mismo nos enseña cómo debemos de comportarnos. Porque eso es, cuando tú te pones la armadura de Dios, tienes protección en tu vida. Pero tienes que saber cómo ponértela. Eso es cuando nosotros debemos de saber que dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu actúa en armonía con el escrito de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te dije al principio? Es promesa de Dios, dice, el que pide recibe. Es promesa de Dios y no puede negar la promesa de Dios. Y también dice, he aquí yo estoy a la puerta. Está tocando a tu puerta, en tu corazón. Y si tú le abres, es, Señor, entra. Porque cuando vas tú a la iglesia, el Espíritu Santo te toca y dice, no, ahora no, Señor, porque aquí está mi vecino o mi vecina, no puedo orar. El Señor se va. Y puedes llegar a tu casa y quieres sentir la presencia de Dios. Dice, ¿me despreciaste? ¿Cómo estás pidiendo? Te estuve tocando porque yo tenía bendición para ti. Hay ocasiones que nosotros faltamos al Señor. La palabra se da al momento que se necesita y corta al enemigo. Cuando hay una autoridad de parte del Señor en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa qué dicho esté pasando, creo en el Señor que Él me va a bendecir, me va a fortalecer. Dice el versículo 18 de Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Orad no es parte de la clase de la armadura, pero esto es adicional y muy importante para la pelea espiritual en contra del poder del malo. ¿Qué te decía yo al principio del hermano Santiago? En el capítulo 5, versículo 7 de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Pero es que sabemos que lo que tenemos en nuestro corazón es de parte de Dios. Le estamos buscando continuamente. Esa es la armadura de Dios en tu vida. Ya para terminar, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, versículos 10 y 11. Dice el hermano Pedro, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Viene el enemigo y te perturba y te dice, yo quiero pelear contigo. Y terco. Pero dices, no me voy a dejar. Hermana Ana Rivas, hermana, qué bendición, hermana. Dios le bendiga, hermana, qué bueno, gloria al Señor. Porque cuando nosotros estamos puestos, tenemos puesto la armadura de Dios, el enemigo no podrá con nosotros. Porque tenemos el arma de parte de Dios. Y como somos hijos o hijas del Señor, tenemos la fortaleza de parte del Señor. Y dice el hermano Pedro, en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. El versículo 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es como el Señor nos enseña cómo debemos de vivir con el Señor, con la armadura puesta. Cuando tienes la armadura puesta y siempre estás orando, confiando en el Señor, no importa cuántos enemigos vengan contra ti. Tienes tú la armadura puesta, aunque te pique por donde quiera, dice, no me haces daño porque yo creo que estoy cubierto con la sangre de Cristo y nada me va a ofender. Pero si estás verde y no tienes nada del Señor, te vas, huyes. Pero si estás formado en el Señor, dice, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. A mí no me vas a perturbar. Retírate de ti en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga por haberme acompañado y gracias, se pasó el tiempo. Pero sí les digo, cuando nosotros tengamos esta armadura de parte de Dios, podemos enfrentarnos. Pero te digo que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Así que si tú no has aceptado a Cristo, es una oportunidad. Acéptalo, recíbelo, porque Él es el único camino para poder entrar al cielo. Él es la puerta. No puedes entrar sin Cristo. Yo te expliqué al principio que la ordenanza es cuando tenemos de parte de Dios que somos salvos, es porque hemos entregado nuestra vida al Señor. Hemos dejado que Jesucristo entre en nuestra vida. Lo hemos recibido y vamos a vivir por Él. Al llegar al cielo, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Pero si no lo has recibido, te digo, todos vamos a morir un día. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, quiere decir que no has aceptado a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Ya pronto vamos a estar festejando, recordando la crucifixión de Cristo, y nos vamos a dar cuenta cómo la palabra nos enseña por qué lo hizo y para qué lo hizo. Para que tú y yo vivamos con Él en el cielo. Hermano y hermana, si necesita oración, por favor, mande una petición y aquí oraremos por usted. Mande un texto y oraremos por usted.
Y si usted tiene alguna persona que no conoce a Cristo, envíele ese tape, ese video, para que también lo oiga. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Vamos a orar al Señor para despedirnos. Extienda su mano para que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia para darte gracias. Misa akanda rika tolubasi. Mea ikaya namosia. Me kanda nenkia. Emosundeni. Padre, enricamos solandería. En el nombre de Jesús, pido bendición para toda mano que se extendió enfrente por fe. Por fe. Rebahayanani. Reciba esa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en tus manos están. Si está enfermo, es sanado por la palabra tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. A ti te doy la honra y la gloria para siempre. En tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Hermana Hilda Margarita Quintanilla. Hermana, Dios le bendiga. Qué bueno que nos acompañó al último, pero ahí está el video, hermana. Dios le bendiga, hermana. Esperamos el viernes. Gracias, hermana, por sus saludos. Dios le bendiga. Cody Adams, God bless you, brother. Well, this is from God. This is anointing from God. Thank God for that. Dios le bendiga y Dios le guarde. A su la honra y gloria para siempre.